Ya llegamos. Y esto es Alfreli. Hace 5 años, Spider-Man Into the Spider-Verse nos entregó una de las mejores joyas de todos los tiempos. Nos atrapó con su estilo visual, personajes e historia y nos dejó con ganas de más. Un deseo que por fin ha sido saciado con la salida de Across the Spider-Verse, una secuela que ha encantado a todo aquel que ya ha podido verla. Sin embargo, a pesar de que esta película es prácticamente puro oro y este video fácilmente se podría llamar lo bueno de Spider-Man Across the Spider-Verse, la verdad es que sí hay una que otra cosita que hace que esta película no sea la representación gráfica de la palabra perfección. Por cierto, en este punto siempre solemos poner el minuto en pantalla al que se tienen que adelantar por si no quieren toparse con spoilers, pero en esta ocasión les diremos que si no han visto esta película, lo mejor es que se salgan inmediatamente, pues spoilers es lo que sobran en este video. ¡Vete de aquí, tonto! Habiendo dicho esto, como ya saben, comencemos con un rápido resumen de la historia para luego pasar a lo mero bueno. Ha pasado un año desde los sucesos de la primera entrega. Miles se ha vuelto un Spider-Man bastante competente en su trabajo como héroe y sus amigos interdimensionales han continuado con su vida. Sorpresivamente, un día es visitado por Gwen, quien ha encontrado la manera de viajar entre dimensiones con ayuda de Miguel O'Hara, un Spider-Man del futuro y líder de una sociedad de Spider-People a la cual Miles quiere pertenecer, pero nomás no le cae al Miguel. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Resulta que Gwen en realidad estaba en la dimensión de Miles porque tenía la misión de dar con The Spot, un villano cuyos poderes representan una gran amenaza interdimensional. Miles descubre esto y con ayuda de su invisibilidad logra seguir a Gwen a otra dimensión donde evita que un evento canónico de otro Spider-Man ocurra, cosa que no tiene contento a Miguel. Por este motivo, Miles es llevado a la Spider Society, donde se le explica que los eventos como la muerte de un tío y de un capitán de policía son cosas que deben pasar en la vida de todo Spider-Man, y el hecho de evitar estos eventos canónicos pone en riesgo la integridad de las dimensiones. Al escuchar esto, Miles comienza a preocuparse, pues a pesar de que su tío ya ha muerto, recuerda que su padre está a punto de ser ascendido a capitán de policía, lo que significa que su muerte es inminente. Miles pretende evitar este evento, pero debido a lo que le acaban de explicar, Miguel y todos los demás Spider-Man tratan de detenerlo. Además, resulta que Miles ni siquiera tuvo que haberse convertido en Spider-Man, pues se revela que la araña que lo picó es de otro universo, no del suyo. ¡Qué dramón! Miles logra escapar con ayuda de una máquina que analiza el ADN de los Spider-Man para transportarlos a su dimensión correspondiente. Así, Miles viaja a su mundo para evitar la muerte de su padre. Sin embargo, algo inesperado ocurre, y es que termina viajando a la dimensión de la araña que lo picó, en la cual todo es un caos porque Spider-Man no existe en ese mundo. Y para acabarla, resulta que Miles de esa dimensión es Prowler. Y es aquí donde la película termina, con Miles en un mundo que no es suyo y con el reloj, el destino y una sociedad de arácnidos en su contra. Como se puede notar, esta película tiene muchas cosas de las que se pueden hablar. Así que empecemos con lo más sencillo primero, es decir, hablemos sobre lo bueno, la animación y soundtrack. Usualmente este apartado es una constante en todos los bueno y malo que hacemos y por lo general no solemos explayarnos con esto, pues la mayoría de las películas animadas de la actualidad hacen un muy buen trabajo y, obviamente, Spider-Verse no es la excepción, pero es que, además de eso, sobresale ante todos los demás. Afortunadamente en esta película podemos seguir viendo el hermoso estilo visual que vimos en la primera, pero como ahora nos adentramos más en las otras dimensiones, la animación puede extenderse hasta lugares inimaginables. Es decir, vemos hasta una escena protagonizada por Legos. ¡Por malditos Legos! O también tenemos la dimensión de Gwen, la cual está repleta de colores intensos y líneas, tal como el estilo de sus cómics. Y es que las escenas en su mundo es prácticamente ver un cómic animado. Y esto no solamente se ve bonito y ya, sino que también ayuda bastante a comunicarse con nosotros, pues en momentos tensos o emotivos, los colores y formas hacen un excelente trabajo para transmitirnos sentimientos, como cuando Gwen tiene esa pesada plática con su papá, luego de que le revela que ella es Spider-Woman. Luego tenemos escenas como esta en la que Miles y Gwen se encuentran de cabeza viendo hacia la ciudad. Ese fondo con los edificios al revés y borrosos junto con la imagen de los personajes siendo el único elemento que está bien de acuerdo a la lógica de esta composición es como una metáfora visual a que ni Miles ni Gwen son capaces de encajar en el mundo. Es decir, la película habla hasta en la parte visual. Y bueno, hablar de la fluidez, movimiento y colores creo que está de más. Si uno decide ir a ver esta película, sabe que tendrá al mismísimo cielo en la pantalla.
eso no es sorpresa para ninguno. En cuanto al soundtrack, pues aquí sí que no nos vamos a exceder con las palabras. Simplemente tenemos que decir que la música de esta cinta es espectacular. Por un lado tenemos este estilo urbano que congenia bastante bien con el estilo de Miles, y así con los villanos, pues tanto Spot como Miguel y Prowler tienen sus propios temas que te transmiten bastante suspenso. Nada más centrándonos en Prowler, porque si no, no acabamos nunca, este tiene el mismo tema que en la primera película, pero es que es perfecta para él. Esa melodía intermitente con ese ritmo calmado y volumen bajo que no sabes en qué momento explotará, es prácticamente Prowler convertido en música. Pues escuchar esa canción genera el mismo sentimiento que el que te generaría el ser acechado por algo que no sabes en qué momento te atacará y sabes que en cuanto ese momento llegue puedes rezarle a cuantos santos quieras, porque sabes que en cuanto caigas en sus manos y en cuanto esa música llene por completo tus oídos, es porque ya fue demasiado tarde. Ahora sí, luego de media hora ya terminamos de hablar de este pequeño apartado, así que sigamos con lo bueno, los personajes. Spider-Man siempre ha sido el superhéroe favorito de todos. Su carisma, historia y poderes se han ganado ese puesto. Ahora imagínense tener a toda una sociedad de Spider-People. Obviamente no es como que en la película se profundice en todas y cada una de las variantes, pero la verdad no hay queja con ninguna de las principales. Además, el tema del multiverso nos entregó bastantes cameos y referencias geniales que a todo fan de Spider-Man le encantó. Pero bueno, hablando específicamente de ciertos personajes, para empezar hablemos de Miles. Obvio, con el protagonista realmente podríamos decir que exploran el mismo tema que en la primera, que es el hecho de que todos le dicen qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, algo con lo que ha estado luchando desde siempre. En este caso tiene un conflicto con sus padres porque no lo dejan irse a estudiar a otros lados y tampoco le tienen confianza. Y por otro lado tenemos a Miguel, quien ni siquiera lo acepta como un Spider-Man y pretende obligarlo a dejar que su padre se muera por el bien de toda una dimensión. En ese sentido, Miles termina luchando contra su propio destino, evitando ese evento canónico y curiosamente tratando de escribir su propia historia. Luego está Gwen. Este es un personaje que, aunque no es particularmente destacable, nos llega a gustar a todos. Por ese motivo, es muy interesante ver los problemas que está viviendo. Ese drama en el que se ve envuelta cuando le revela a su padre que ella es Spider-Woman, lo cual desencadena un problemón con él, es bastante intrigante. Además de que el hecho de que se unió a la Spider Society porque ya no tiene a dónde ir, le agrega a este personaje una historia bastante trágica. Esa es una historia de origen brutal. Lo que hace que cuando se reconcilie con su papá, la emoción es todavía mayor. En cuanto a villanos, para empezar está The Spot. Este personaje encantó a todos porque primero se presentó como un personaje torpe. Parecía que iba a tratarse de un villano más, alguien patético que solo serviría para burlarnos de él. Sin embargo, en cuanto supimos su pasado y luego de verlo obteniendo más y más poder, se comenzó a convertir en un personaje que transmite verdadero terror. Además, su propia existencia resulta ser bastante filosófica, porque él creó a Miles y viceversa. Uno no pudo haber existido sin el otro. Y a pesar de eso, debido a que la araña que picó a Miles es del universo 42, se supone que estos dos personajes son un total error, pero uno masivamente importante para la historia. Por último tenemos a Miguel O'Hara. Créanos que la inclusión de este personaje como antagonista no fue por casualidad. Tal como le dijimos hace un rato, Miles está peleando contra su destino, pues la muerte de su padre es algo que debe pasar sí o sí en su historia y justamente esto es lo que representa Miguel. Al ser el Spider-Man del futuro, es lógico que esté en contra de Miles, pues Miles está luchando contra su futuro. En conclusión, la mayoría de los personajes en esta película son geniales. Se les agregó profundidad a algunos, otros son bastante carismáticos, otros están construidos y siendo desarrollados de una manera espectacular, y otros, además de ser muy chidos, su simple existencia tiene un significado profundo. Pero como no todo puede ser color de rosa, y ya que nos adentramos un poco en la trama, pasemos a hablar de lo malo, el ritmo. Spider-Man se caracteriza por tener un ritmo acelerado, pues su agilidad y poderes le permiten desarrollar batallas con muchas acrobacias, velocidad y emoción. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de esta película, o por lo menos de la primera mitad. Muchos concuerdan que al inicio se sentía que la historia iba bastante lenta, pues primero nos estaban presentando los problemas que tenían tanto Gwen como Miles en sus propios mundos, algo que tomó bastante tiempo y solo nos hacía ver el reloj y preguntarnos en qué momento iba a comenzar lo realmente emocionante, para lo que nos habían hypeado por quién sabe cuánto tiempo, o sea, el Spider-Verse.
Esto hizo que tal vez para algunos la primera mitad se les hiciera aburrida o pesada. Además, fue un poco decepcionante que cuando llegara el momento de la persecución a Miles, realmente no viéramos algo nuevo. Es decir, toda esa escena con la Spider Society ya la habíamos visto en los trailers, así que nos quedamos con ganas de un poco más, o mínimo de algo que no habíamos visto ya. Obviamente sí hubo uno que otro diálogo que no había salido en los trailers, pero diríamos que un 80% de esta escena ya había sido publicadas como adelantos. Aunque eso sí, lo que sí nos agarró bastante desprevenidos fue la parte de la Dimensión 42, y en especial a Miles como The Prowler. Y habiendo puesto esto sobre la mesa, pasemos a lo neutro, The Prowler. Tranquilos. Antes de que salten de su silla por haber puesto The Prowler como lo neutro, escuchen lo que vamos a decir. A nosotros nos encantó el personaje de Miles Sin Morales desde su aparición tan inesperada. Su apariencia física y personalidad son perfectas. Es decir, nunca creí que Miles me pudiera generar miedo. Además, es muy interesante saber que el papá de Miles 42 murió y parece estar interesado en el de nuestro Miles. Sin embargo, no sabemos cómo encaja esto en la historia y cómo lo manejarán para agregarle una buena participación a todo este despapalle interdimensional. O sea, por un lado tenemos al protagonista luchando contra las variantes y su destino, a Miguel tratando de mantener el curso de la historia como debe ser, a The Spot también haciendo de las suyas en las dimensiones detrás de cámara y a Gwen formando un equipo. Es decir, todos estos tienen que ver con Miles y el tema que debe luchar contra el canon. Pero, ¿cómo figura Miles 42 en todo esto de las dimensiones y los eventos canónicos? ¿Qué va a hacer él para aportar a la historia de esta película? ¿Va a tratar de recuperar a su padre yendo a la dimensión de Miles y esto provocará problemas en las dimensiones? ¿Va a ayudar a Miles? ¿Qué hará? Es por esto que lo ponemos como algo neutro. Y es que como todavía falta un año para que esta historia termine, no podemos darle una calificación buena o mala todavía, pues ahora mismo la historia no está completa. Eso sí, tenemos fe en que harán un buen trabajo, pero por ahora no podemos asegurarlo. Y bueno, ahora que lo mencionamos, ¿qué tal si pasamos a lo malo? Cliffhanger. Un año. Un maldito año es el que tenemos que esperar para poder saber qué es lo que sucederá en esta historia. Realmente no tenemos que explicar mucho sobre esto. Es decir, ¿quién podría disfrutar de un cliffhanger que te deja en un momento tan tenso como este? Y a pesar de que esta película tampoco es una corta ni mucho menos, creo que todos estamos de acuerdo en que hubiéramos preferido que durara hasta 12 horas si era necesario, porque lo que nos hicieron con ese final se podría hasta catalogar como un crimen. En fin, supongo que solo queda esperar para saber cómo concluirá esta prometedora historia. Además, si tenemos que sacar algo bueno de esto, es que con dos partes podrán desarrollar esa historia de una buena manera, en especial teniendo en cuenta todos los personajes y los arcos involucrados. ¿Pero saben qué es lo único de lo que no podemos ver el lado bueno? Sí, están en lo correcto. Hablamos de lo malo, el doblaje. La mayoría de los que vieron la película doblada concuerdan que este aparato es un auténtico pedazo de caca. Este tema de que metan Star Talents en películas famosas es un debate que nunca terminará. Algunos piensan que no deberían quitarle el trabajo a personas que estudiaron para eso solo para tener una cara conocida en la película. Otros creen que está bien y les agrada ver a sus influencers favoritos en la pantalla grande. Y otros... bueno, a otros sencillamente les importa un pepino esto. Pero lo que pasó en Across the Spider-Verse es realmente muy extraño. Es decir, la película no necesita de Star Talents para sobrevivir. Spider-Man ya tiene millones de boletos vendidos asegurados por el simple hecho de ser el personaje que es. Eso por una parte. Y por otra, además de ser innecesario, hubo algunos involucrados que más que no actuar muy bien, directamente lo hicieron pésimo. Algo que puede llegar a afectar la experiencia. Ojo, sabemos que no todos lo hicieron horrible, no hay que generalizar, pero solo hace falta echar un rápido vistazo a internet para darnos cuenta de que algunas escenas se escuchan de la patada. Disculpen la palabrota. En conclusión, si la actuación de voz es algo que te importa mucho, definitivamente vela en inglés. Y bueno, para quitarnos este amargo sabor de boca, pasemos a lo último, pero no menos importante. ¿Qué digo no menos importante? Pasemos a lo último y... lo mejor, Spider-Punk. Cuando estaban saliendo los adelantos de la película, mercancía y demás, veíamos a Spider-Punk y pensamos que solo sería un personaje más. Si acaso pensábamos que su apariencia estaba chida, pero nada más allá de eso. Pero luego, al ir a ver la película, en el primer segundo que apareció en pantalla, nos deslumbró con su genialidad. Para empezar, se presenta como un Spider-Man súper chido, con sus habilidades bien dominadas y siendo de mucha ayuda. Pero luego, cuando empezó mostrando su personalidad, prácticamente nos enamoramos de él. Desde sus ideales en contra del sistema, hasta su humor referente a temas como el capitalismo, es una perfecta combinación entre un anarquista y un Spider-Man.
¿Qué más podemos pedir? Además, estuvo genial ver cómo usaban este personaje para romper estereotipos. ¿A qué nos referimos con esto? Hablamos del triángulo amoroso que se veía entre él, Gwen y Miles. Cuando uno ve una situación así, en la gran mayoría de las historias la dinámica es que los dos hombres se odian a morir, son enemigos y deben luchar por el amor de la chica. Y esto, en Across the Spider-Verse, no sucede. De hecho, es todo lo contrario. El que se supone que debería ser el enemigo de Miles es quien termina ayudándolo a escapar de la Spider Society. Y no solo eso, su personalidad basada en sus ideales está tan bien cimentada que incluso decide retirarse de la sociedad arácnida como si nada, luego de darse cuenta de que lo que está pasando ahí no está tan chido. O sea, cualquiera se la pensaría 2 veces antes de irse, pero Hobie no. Él está tan seguro de lo que quiere y de lo que para él significa lo correcto, que pudo tomar una decisión así de grande en segundos. Y eso que no hemos mencionado lo mejor de él. Y es que este maldito es incluso todavía más cool cuando no tiene la máscara puesta. Sencillamente el mejor personaje del anime.